Hola, muy buenas a todos. Vamos hoy con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la Constitución. Bien, la Constitución española es nuestra ley más importante. La Constitución española fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. ¿Y qué es un referéndum? Es una votación en la que se pregunta a las personas qué piensan sobre una decisión política importante. En este caso, se preguntó a la sociedad española qué pensaban sobre la aprobación o no de la Constitución. Y los españoles votamos a favor de la Constitución. Por tanto, desde entonces, 1978, la Constitución es la base de las nuevas leyes que van a surgir y desarrollar la sociedad española. No hay ninguna ley que diga nada contrario a lo que dice la Constitución española. Esto fue posible gracias a la llegada del rey y de los políticos que había en las Cortes Generales, que realizaron una reforma que permitieron que los españoles pudiéramos votar si estábamos a favor o no de esta Constitución. La Constitución española respondía a las demandas y a los intereses de los españoles en ese momento. Por ello, los españoles votaron a favor de ella. La Constitución se conforma, por tanto, en la base de las nuevas leyes que desarrollarán la sociedad española. Es como si fuera la base de esas raíces que conforman un nuevo árbol que es la sociedad española. La Constitución va a permitir una organización política, social y judicial de España. En ella vienen recogidos los derechos, los deberes y las obligaciones de todos los españoles. Y esto permite que haya una cierta organización en la sociedad. Pero no solamente eso. En la Constitución también viene recogido que España ha de ser un Estado social, un Estado democrático y un Estado de Derecho. Estas tres cosas también vienen recogidas en la Constitución. ¿Y qué quiere decir estos tres elementos? Pues bien, lo vamos a explicar. Un Estado social quiere decir que todos los españoles tienen la posibilidad de tener una educación digna, una protección de la salud, una protección del medio ambiente y una serie de elementos que conforman el bienestar social. O sea, la Constitución debe de velar por el bienestar de la sociedad española. ¿Qué quiere decir un Estado democrático? Un Estado democrático quiere decir que los dirigentes y gobernantes de España han de ser elegidos en votación por los ciudadanos españoles. ¿Y un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho quiere decir que todos los españoles vamos a ser iguales ante la ley. No va a haber ningún privilegio de ningún español sobre otro y todos responderemos y acataremos las leyes de igual manera. Por tanto, la Constitución española viene recogido estas tres premisas y todas las leyes que surjan deben de respetar que España ha de ser un Estado social, un Estado democrático y un Estado de Derecho. Y de estas tres, como hemos dicho antes, surge esa sociedad española. Pero bien, debe de haber unos elementos que permitan que haya una estabilidad en esta Constitución, que permita que la Constitución siga adelante, que permanezca, que se desarrolle. Esos elementos son las instituciones españolas. Las instituciones españolas velan por la estabilidad de la Constitución. ¿Cuáles son esas instituciones españolas? Pues las vamos a ver ahora mismo. El jefe de Estado, que es el rey. El rey vela por que permanezca esta Constitución que votamos los españoles en 1978, ya que fue también uno de los elementos más importantes en el origen de la Constitución, que permitió que los españoles pudiéramos votar si estábamos a favor o no en contra de esta Constitución que se realizó en demanda de las necesidades de todos los españoles. Otro elemento dentro de las instituciones españolas son las Cortes Generales. Las Cortes Generales desarrollan las leyes que surgen de la Constitución, ¿de acuerdo? En las Cortes Generales se van a proponer esas leyes que tienen de base
la Constitución. El gobierno. Bien, el gobierno surge de las Cortes Generales. Es que las Cortes Generales están formadas por los diputados y diputadas que los españoles han votado en las elecciones que hay cada 4 años. Y de esta manera se elige al presidente y a los ministros que van a conformar el gobierno, que van a tener más poder de decisión dentro de las Cortes Generales gracias a las elecciones y a las votaciones y a los votos que los españoles le han otorgado. Los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia van a velar por que las leyes que se crean en estas Cortes Generales sean respetadas y aplicar una serie de sanciones a las personas que no cumplan con estas leyes. Y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional vela porque las leyes que se crean en las Cortes Generales no vayan en contra de la Constitución española, no digan nada contrario a que España sea un Estado social, un Estado democrático, un Estado de derecho, no digan nada en contra de los derechos, deberes y obligaciones que vienen recogidos en la Constitución. De eso se encarga el Tribunal Constitucional. Bueno, y esto es todo, así que con este vídeo tenéis información un poquito de lo que es la Constitución, de cómo se desarrolló, cuál fue su origen y la podéis conocer un poquito mejor. Muchas gracias por la atención y mucho ánimo.